¿Alguna vez un sueño cambió el rumbo de tu vida? No hablo de un simple reflejo de lo que viste en el día, ni de una imagen pasajera sin sentido. Me refiero a esos sueños que se clavan en la memoria como si vinieran de un lugar más alto, más antiguo, más misterioso. En Salamanca, España, ciudad de piedra y campanas, donde las calles parecen guardar ecos de siglos enteros, un estudiante descubrió que la frontera entre lo real y lo soñado podía desdibujarse de forma inquietante. Y lo que vivió aquella mañana de lluvia lo marcaría para siempre. Imagina por un instante caminar entre los muros de la universidad más antigua del país, con el aire impregnado de historia, fe y silencios que pesan como susurros de otro tiempo. El muchacho, con libros bajo el brazo y la mente puesta en su examen, avanzaba por la plaza mayor mientras la lluvia lo empapaba. El mundo parecía normal, pero en su interior algo no encajaba, como si el destino quisiera interponerse en su camino, porque la noche anterior un sueño extraño lo había sacudido. Un monje de alas blancas, un ángel de aspecto austero, lo había detenido en el umbral de la universidad. No lo dejaba pasar, y esa mirada, severa y llena de luz, se le quedó grabada con la fuerza de una advertencia. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. En aquel sueño, el ángel no habló con palabras humanas. No necesitó hacerlo. Bastó con la tensión de su gesto, con el peso de su presencia, para que el estudiante entendiera que ese día no debía cruzar la puerta. La lluvia seguía cayendo sobre Salamanca, golpeando las losas, y el joven, al recordar aquel detalle, dudó en seguir adelante. ¿Tú alguna vez has sentido que un sueño te estaba hablando en serio, como si la vida entera dependiera de prestarle atención? El corazón le latía con fuerza, atrapado entre la razón y la fe, porque ¿cómo explicarle a alguien que un ángel en sueños puede salvarte la vida? Los pasos se hicieron lentos, pesados, y cada campanada de la catedral sonaba como una confirmación de que estaba entrando en un terreno prohibido. El misterio no estaba solo en lo que había soñado, sino en lo que estaba a punto de ocurrir, y en ese instante, la delgada línea entre lo terrenal y lo divino parecía estar a punto de romperse. Quédate conmigo hasta el final, porque la historia que voy a contarte no es solo un relato de superstición, ni una anécdota de estudiante temeroso. Es un testimonio inquietante de cómo lo invisible puede irrumpir en lo cotidiano, de cómo un mensaje celestial puede tomar forma en un simple sueño y cambiarlo todo. El joven no lo sabía, pero aquella mañana lluviosa en Salamanca estaba escrita en un destino que se tejía más allá de lo que los ojos humanos podían comprender. Y así, con la incertidumbre clavada en su pecho, con la lluvia como único testigo, el muchacho dio un paso que no olvidaría jamás. Porque lo que aguardaba al otro lado de aquel portón de piedra no era solo un aula ni un examen, sino la prueba más extraña de su vida, una prueba donde un sueño y un ángel se entrelazaban con la realidad. El eco de esa experiencia sigue resonando hasta hoy, como una advertencia, como un susurro divino que pide ser escuchado. Y aquí es donde la historia apenas comienza. El joven permanecía detenido bajo la lluvia, con el peso del sueño aún latiendo en su memoria, y en ese mismo instante, mientras se debatía entre avanzar o retroceder, tú también puedes detenerte conmigo a reflexionar, porque estas historias no solo se cuentan para escucharlas en silencio, sino para abrir un espacio donde cada uno pueda compartir lo que siente, lo que alguna vez le sucedió, lo que aún guarda en secreto. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te ha conmovido, quizá un recuerdo, un presentimiento o un sueño que todavía no logras explicar. Créeme, tus palabras pueden resonar con alguien más que, al igual que tú, busca respuestas en medio de lo inexplicable. Y si esta experiencia está tocando algo en tu interior,
No olvides dar me gusta al vídeo. No es solo un gesto pequeño, es una forma de decir, esto importa, quiero que siga. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Personas que tal vez necesiten escuchar justo estas historias para no sentirse solas en lo que están viviendo. Y si sientes que quieres seguir caminando conmigo a través de relatos donde lo invisible se encuentra con lo cotidiano, suscríbete. Es la manera de que esta comunidad no se quede en un instante pasajero, sino que continúe paso a paso, abriendo más puertas hacia lo desconocido, porque lo que estamos construyendo aquí no es solo un canal, sino un lugar donde lo espiritual, lo misterioso y lo humano se entrelazan como en un tejido antiguo. Y ahora, mientras la lluvia sigue golpeando los muros de Salamanca y el muchacho da un paso decisivo hacia lo que le espera, déjame llevarte un poco más allá. Alejandro Gutiérrez tenía apenas 22 años cuando puso un pie en Salamanca, cargando no solo con una maleta de cuero gastado, sino también con el peso invisible de un destino que parecía escrito mucho antes de que él lo imaginara. Venía desde México, tierra de raíces profundas y contradicciones, trayendo en la sangre el eco de generaciones que habían aprendido a mirar al cielo con fe, aunque en el corazón persistieran las dudas. Su padre le había repetido una y otra vez que debía honrar el apellido, que ser el primero en su familia en graduarse en Europa no era solo una oportunidad personal, sino una prueba de fortaleza, una responsabilidad que recaía sobre sus hombros con la firmeza de una promesa ancestral. Estudiaba filosofía porque en ese laberinto de preguntas sentía que podía encontrar algo más que simples teorías. Veía en cada texto de Aristóteles o de San Agustín no solo conceptos abstractos, sino posibles revelaciones escondidas entre líneas, como si la verdad oculta de su propia existencia se filtrara en aquellos escritos. Alejandro se definía como católico, como la tradición de su familia dictaba, pero dentro de él palpitaba una inquietud constante. No se conformaba con rezar de memoria ni con repetir dogmas sin cuestionarlos. Lo movía la urgencia de comprender, de ir más allá del ritual y descubrir qué había detrás de las palabras que se pronunciaban en el templo. Era un joven con sed de respuestas, atrapado entre la certeza de la fe heredada y el vértigo de un pensamiento crítico que le exigía mirar el mundo con otros ojos. Salamanca lo recibió con su solemnidad de piedra dorada, con campanas que parecían marcar no solo las horas, sino también el ritmo de su transformación interior. Caminar por aquellas calles estrechas era para él como entrar en un viaje hacia lo desconocido. Cada paso lo confrontaba con la historia, con las decisiones de miles de estudiantes que habían pasado por allí antes que él, buscando también un lugar en el mundo. El aire estaba impregnado de misterio, y la lluvia que lo sorprendía en los portales le recordaba constantemente que lo esencial a menudo se oculta en los bastidores de la vida, en esos momentos pequeños que terminan marcando un impacto profundo en la memoria. Alejandro tenía el corazón dividido entre dos fuerzas: el orgullo de representar a su familia y la presión de no fallar. Sabía que su padre, desde la distancia, lo imaginaba triunfando en aulas solemnes, defendiendo su mentalidad con firmeza frente a profesores y colegas europeos. Pero dentro de sí mismo, Alejandro sentía el miedo secreto de no estar a la altura, de quedarse atrapado en preguntas sin salida, de descubrir que lo que buscaba no tenía una respuesta clara. Esa tensión lo acompañaba como una sombra silenciosa, empujándolo a mirar cada sueño, cada presentimiento, como si escondiera pistas de algo mayor. La noche en que soñó con el monje de alas blancas fue para él una grieta en su forma de entender la realidad. No lo interpretó como un simple reflejo de su imaginación fatigada, sino como una señal, un mensaje que llegaba desde un lugar donde la razón no podía imponerse.
Aquella imagen lo enfrentaba con algo que iba más allá del estudio y de la lógica, una advertencia que exigía detenerse, respirar, escuchar, y lo más inquietante era la claridad con que lo sintió. El ángel no era una invención suya, sino una presencia real que había cruzado el umbral de sus pensamientos. Ese contraste entre lo académico y lo espiritual, entre las ideas que leían sus ojos y las sensaciones que golpeaban su pecho, lo colocaba en un terreno incierto, pero fascinante. Alejandro entendía que su vida en Salamanca no iba a ser únicamente un camino de clases y exámenes. Era un viaje hacia algo más profundo, un proceso en el que cada elección podía revelar o enterrar verdades que cambiarían su rumbo. Mientras caminaba bajo los cielos lluviosos de la ciudad, con la imagen del ángel todavía fresca, comprendió que su historia apenas estaba comenzando y que lo que se avecinaba no podía reducirse a un simple sueño. Había algo mayor esperando su atención y pronto, muy pronto, se vería obligado a enfrentarlo. Salamanca parecía respirar en cada rincón, como si la piedra misma guardara memoria. Alejandro lo percibía con claridad mientras caminaba bajo la llovizna, observando cómo las gotas se deslizaban por los muros antiguos y se mezclaban con el olor húmedo de la historia. Las calles empedradas, irregulares y gastadas por los pasos de miles de vidas anteriores, crujían bajo sus botas. A cada esquina sentía que se asomaba un silencio denso, como si detrás de los balcones cerrados alguien aún lo observara desde otro tiempo. Era una ciudad que no solo se recorría con los pies, sino también con la imaginación, como un escenario vivo donde los siglos no terminaban de apagarse. El sonido de las campanas marcaba la distancia entre lo tangible y lo invisible. No eran solo señales horarias, eran ecos que penetraban la piel, vibraciones que parecían arrastrar consigo mensajes escondidos. Cada repique llegaba como un recordatorio de que en Salamanca todo se entrelazaba. La rutina diaria de los estudiantes, las conversaciones en los cafés, las lecturas en los claustros, y al mismo tiempo algo más profundo, algo que no se veía pero se intuía. Alejandro pensaba que quizá allí estaba la verdad oculta que tanto buscaba, en esos detalles que para otros podían pasar inadvertidos, pero que a él lo invitaban a detenerse y escuchar. La universidad, majestuosa y solemne, se alzaba ante él como un templo de piedra que imponía respeto. Las fachadas talladas con símbolos enigmáticos, las puertas de madera que crujían al abrirse y los pasillos interminables que parecían perderse en la penumbra, componían una atmósfera que trascendía lo académico. Alejandro sabía que estaba en un lugar donde la transformación de la mentalidad humana se había gestado durante siglos, donde cada aula había sido testigo de decisiones que marcaron destinos colectivos. Sin embargo, en la mirada atenta del joven también estaba presente la sospecha de que el conocimiento tenía su lado oscuro, su reverso escondido entre los bastidores del poder y la fe. Los claustros, sobre todo en las tardes de lluvia, adquirían una dimensión casi irreal. El agua caía entre las columnas góticas, formando espejos temporales en el suelo. Allí, la penumbra y la resonancia de pasos lejanos creaban la sensación de que no estaba solo, aunque aparentemente lo estuviera. Alejandro recordaba lo que había soñado, aquel monje de alas blancas que le cerraba el paso, y al observar los corredores húmedos, la conexión se volvía inevitable. Era como si los muros antiguos conservaran todavía advertencias invisibles, susurros que solo algunos estaban dispuestos a escuchar. Había leído alguna vez que ciertos lugares guardan una energía que no se disipa con los años, que absorben la devoción, las lágrimas, las revelaciones y hasta los miedos de quienes los habitan. Y allí, en Salamanca, esa idea cobraba sentido. Alejandro intuía que lo que sentía no era fruto de la casualidad,
sino parte de un viaje personal hacia territorios donde lo espiritual y lo racional se rozaban con fuerza. Cada aula le ofrecía una lección escrita en libros, pero también un impacto emocional que se manifestaba en forma de presentimientos, como si cada rincón quisiera contarle algo más. En su mente se mezclaban las reflexiones de filósofos con las imágenes del sueño que lo había perturbado. Y cuanto más observaba la universidad, más convencido estaba de que aquella institución no era solo un símbolo de prestigio y estudio, sino también un espacio cargado de presencias que actuaban desde la sombra. Quizá por eso la lluvia no le resultaba un obstáculo, sino un recordatorio de que estaba entrando en un terreno donde las revelaciones podían llegar de la forma más inesperada. La ciudad lo envolvía, lo interrogaba en silencio, lo empujaba a mirar hacia adentro tanto como hacia afuera. Y mientras avanzaba bajo el repique de campanas y la humedad que calaba los huesos, Alejandro comprendía que su estancia en Salamanca no se limitaría a un aprendizaje académico. Había algo más esperando en aquellos muros, una fuerza que lo obligaría a confrontar no solo lo que sabía, sino lo que temía descubrir. Y en ese instante, entre el rumor de la lluvia y la presencia silenciosa de los claustros, sintió que lo que estaba a punto de revelarse tenía el poder de cambiarlo todo. La noche anterior había sido inquietante desde el principio. Alejandro se había acostado con los libros aún abiertos sobre la mesa, con el murmullo de la lluvia golpeando los cristales y una sensación extraña en el pecho, como si algo invisible lo estuviera vigilando desde la penumbra de su cuarto en la residencia estudiantil. El cansancio lo había vencido, pero el sueño que lo aguardaba no se parecía a ninguno de los que había tenido antes. Se encontró caminando en un claustro oscuro, iluminado apenas por la luz mortecina de unas antorchas que parecían arder sin consumir la madera. Cada paso resonaba en las losas de piedra, como si alguien más caminara a su lado, aunque no pudiera verlo. De pronto, emergió de las sombras la figura de un monje. Su rostro era severo, de facciones duras, y sus ojos parecían atravesar cualquier defensa, como si hubieran visto demasiado. Pero lo más desconcertante eran las alas blancas que se desplegaban a su espalda, inmensas, solemnes, resplandecientes en contraste con la oscuridad. No había duda de que aquella aparición no pertenecía al mundo de lo cotidiano. Alejandro sintió cómo la respiración se le agitaba y el corazón le golpeaba con fuerza, como si supiera que estaba frente a una verdad oculta que lo superaba. El monje no necesitó acercarse demasiado para imponer su presencia. Con un solo movimiento de su mano, bloqueó la entrada al arco del claustro. La piedra parecía cerrarse tras él, y en ese instante, la voz grave y firme se abrió paso en el aire como un trueno contenido. No entres mañana. La tormenta no es de agua, sino de destino. La frase quedó suspendida, resonando más allá de lo físico, como si fuera un eco grabado en su mente, imposible de ignorar. Alejandro intentó responder, preguntar, suplicar alguna aclaración, pero sus labios no se movieron. La garganta se le cerró, y lo único que pudo hacer fue sentir el peso de esas palabras caer sobre él como una sentencia. Entonces la escena se volvió difusa. Las alas se agitaron y el aire se llenó de un viento frío que lo empujó hacia atrás. Todo se oscureció hasta que despertó bruscamente en su cama, con la piel húmeda de sudor y la respiración entrecortada. Durante unos segundos no supo dónde estaba, confundido entre el recuerdo del sueño y la realidad de su habitación. El repique distante de las campanas, que aún se escuchaba bajo la lluvia nocturna, le pareció un recordatorio de que el mensaje no había sido un simple delirio. La duda se instaló en él como un nudo. Había sido superstición, producto del cansancio y de las tensiones acumuladas, o una revelación auténtica que le advertía de algo inminente. Su formación filosófica le empujaba a buscar explicaciones lógicas. Un desajuste del subconsciente,
una reacción al estrés, una proyección de su miedo a fallar. Sin embargo, su fe católica, heredada como un legado familiar, le susurraba que aquel monje alado podía haber sido un mensajero, un ángel disfrazado de advertencia, un guardián que le mostraba los bastidores de un destino que no debía ignorar. Se levantó y caminó descalzo por la habitación, intentando calmar la mente. Cada detalle del sueño permanecía nítido, como si hubiera quedado tallado en su memoria. No podía evitar pensar que la frase del monje era más que simbólica, que encerraba un impacto real sobre las decisiones que tomaría al día siguiente. Esa tensión entre superstición y fe lo desbordaba. Parte de él quería desestimar todo como un juego de la mente, y otra parte lo obligaba a reconocer que si ignoraba la advertencia, podía enfrentarse a consecuencias irreversibles. El joven Alejandro sabía que el viaje que había emprendido no solo lo llevaba a otra tierra, sino también a una transformación interior que exigía elegir en qué confiar. Esa madrugada comprendió que no bastaba con leer teorías o repetir oraciones. Debía asumir la responsabilidad de interpretar las señales, aunque fueran incómodas, aunque le hicieran tambalear la mentalidad que lo sostenía. En el fondo, sentía que lo que había soñado no era una simple ficción, sino el preludio de algo que estaba a punto de revelarse en la realidad. Y mientras escuchaba cómo la tormenta arreciaba en la ciudad, con los relámpagos iluminando fugazmente las fachadas de la universidad, se preguntó si acaso el destino ya estaba escrito en esos muros antiguos, esperando el momento exacto para mostrarse sin máscaras. Alejandro pasó la mañana siguiente con la mente atrapada en un torbellino. Cada vez que intentaba concentrarse en sus apuntes de filosofía, la frase del monje regresaba con una claridad insoportable. No entres mañana. La tormenta no es de agua, sino de destino. Era imposible apartarla, como si esas palabras hubieran sido escritas en su conciencia con fuego. Se sentía dividido en dos. Una parte de él deseaba racionalizar lo sucedido, atribuirlo al cansancio, a la sugestión que provoca vivir en una ciudad cargada de símbolos, pero la otra, la más íntima, le insistía en que había presenciado algo real, una revelación que no debía minimizar. Ese conflicto lo desgastaba. Su mentalidad de estudiante, formada entre la disciplina de la lógica y la tradición de la fe, parecía estar a punto de romperse. Había aprendido que las decisiones se toman con base en la razón, que los sueños no dictan el rumbo de la vida. Pero, ¿qué hacer cuando el sueño era tan nítido, tan cargado de fuerza, que parecía más real que la vigilia misma? Alejandro sentía miedo, un miedo que no se parecía al de suspender un examen ni al de defraudar a su familia. Era un temor profundo, de esos que se instalan en el alma porque presienten un impacto irreversible. Decidió hablar de ello con Javier Romero, un compañero español que estudiaba medicina. Javier tenía la mentalidad científica bien afilada y solía mirar con escepticismo todo lo que no pudiera medirse o comprobarse. Al escuchar el relato, apenas dejó escapar una risa contenida. «¡Vamos, Alejandro!», dijo mientras dejaba el vaso de café sobre la mesa de la residencia. ¿De verdad vas a dejar que un sueño te impida entrar a clase? Eso no es más que tu cerebro jugando contigo. Lees demasiado, mezclas filosofía con religión y al final creas fantasías. Alejandro se tensó. La ligereza con la que su amigo desechaba algo tan intenso lo hizo sentirse aún más aislado. Javier no podía comprender el peso de aquel sueño porque lo miraba desde fuera, como un observador frío, mientras él lo había sentido como un golpe directo en el corazón. «No fue un sueño cualquiera», respondió, intentando sostener su voz sin temblar. «Lo recuerdo con demasiada claridad, no como una imagen difusa, sino como si hubiera estado allí. Ese monje, esas alas, esa advertencia, todo parecía más real que esta conversación».
Javier lo miró con una mezcla de ironía y compasión. Lo que llamas advertencia no es más que una proyección de tus miedos. Estás lejos de tu casa, con la presión de ser el primero en tu familia en graduarte aquí. Eso es lo que ves cuando cierras los ojos, símbolos de tu propia ansiedad. Pero ángeles en claustros, Alejandro, eso suena a cuento medieval. Las palabras de Javier lo hirieron más de lo que esperaba, no porque lo ridiculizara, sino porque lo obligaban a enfrentar la posibilidad de que tuviera razón. Y aún así, algo en su interior se resistía con fuerza a aceptarlo. Había una verdad oculta en aquel sueño que no podía reducirse a una explicación científica. La tensión creció entre ambos. Javier lo veía con incredulidad, casi divertido, mientras Alejandro sentía que aquella conversación era un espejo de su propio conflicto interior, entre la superstición y la fe, entre la razón y la intuición, entre el miedo y la curiosidad. En ese choque de mentalidades comprendió que no había respuestas fáciles. Lo que había soñado lo empujaba hacia un viaje inesperado y sabía que ignorarlo significaba traicionar algo profundo en sí mismo. Aquella noche, solo en su habitación, volvió a repasar cada detalle. El claustro oscuro, el rostro severo, la voz firme. Las palabras no dejaban de vibrar dentro de él como una advertencia inscrita en los bastidores de su destino. Y aunque intentaba convencerse de que podía olvidar lo ocurrido, en lo más íntimo de su ser comprendía que la verdadera transformación comenzaba precisamente allí, en aceptar que lo inexplicable había irrumpido en su vida y que su camino, de una u otra forma, ya no sería el mismo. La mañana llegó con un estruendo que parecía sacudir los cimientos de la ciudad. Salamanca amaneció envuelta en una tormenta que no daba tregua. Las nubes negras se apretaban unas contra otras como muros de sombra, y la lluvia golpeaba con furia los tejados de teja antigua, resbalando en riachuelos que corrían por las calles empedradas. El sonido de los truenos se colaba entre los balcones cerrados y rebotaba en las fachadas doradas, creando la sensación de que el cielo mismo estaba a punto de desgarrarse. El aire olía a humedad, a tierra, removida, a un aviso que parecía venir desde mucho más allá de lo meteorológico. Alejandro abrió la ventana de su cuarto y se encontró con una Salamanca desierta. Apenas algún paraguas se movía a lo lejos, pero en general las calles estaban vacías, como si la ciudad hubiera decidido recogerse en silencio para escuchar la furia de los cielos. El repique de las campanas de la catedral, amortiguado por la lluvia, sonaba como un eco profundo que le recordaba de inmediato la frase del monje: «No entres mañana, la tormenta no es de agua sino de destino». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque lo que la visión le había advertido coincidía con precisión en esa mañana de sombras y estruendos. Se quedó de pie frente al ventanal, sin saber si tomarlo como un simple juego de coincidencias o como una verdad oculta que no podía negar. Cada relámpago iluminaba por un instante las piedras de la universidad y los claustros lejanos, y él no podía apartar la imagen del monje bloqueando la entrada. Era como si el sueño hubiera salido de los bastidores de su mente para instalarse de golpe en la realidad. El impacto lo hacía dudar en cada movimiento, como si levantarse, vestirse y salir a la calle fueran decisiones cargadas de un peso invisible. Mientras se debatía, Javier golpeó la puerta con la energía de quien no cree en advertencias invisibles. Llevaba la chaqueta empapada, un cuaderno bajo el brazo y la expresión decidida. «Vamos, Alejandro, ¿qué haces todavía ahí parado?», dijo con voz alta para superar el estruendo de la tormenta. «Es solo lluvia, nada más. No dejes que un sueño gobierne tu día». Alejandro lo miró con una mezcla de frustración y temor.
Su amigo hablaba con esa lógica inquebrantable que parecía cortar de raíz cualquier intento de misterio. Y sin embargo, dentro de él, la advertencia del monje pesaba más que cualquier argumento racional. El dilema lo atrapaba en silencio: obedecer a su intuición y quedarse, o ceder a la presión de Javier y caminar hacia la universidad como si nada hubiera pasado. El aguacero se intensificó, como si el cielo quisiera ser parte de su debate interior. Cada trueno le recordaba que la tormenta no era solo un fenómeno atmosférico, sino una metáfora viva del conflicto que lo desgarraba por dentro. Sentía que cada paso en falso podía marcar el rumbo de todo su viaje en Salamanca, que esa mañana no era una más, sino un punto de quiebre en su transformación personal. Javier, impaciente, volvió a insistir: «Mira, si faltas hoy, estarás cediendo a tus miedos. ¿De verdad vas a darle tanto poder a una visión? ¿Dónde queda tu mentalidad crítica?». Las palabras de su amigo eran un reto directo. Alejandro respiró hondo y por un instante quiso responder con la misma seguridad, pero lo único que logró fue cerrar los ojos y escuchar en su interior el eco de aquella voz grave, firme, que le decía que no entrara. Lo desconcertaba sentir miedo y curiosidad al mismo tiempo, como si parte de él quisiera desafiar la advertencia solo para comprobar qué había detrás, mientras otra parte lo empujaba a obedecer sin cuestionar. La lluvia seguía cayendo con furia, envolviendo la ciudad en un velo gris, y en ese instante Alejandro supo que la decisión que estaba a punto de tomar no sería trivial. Más allá de un simple examen o de una clase perdida, lo que estaba en juego parecía estar ligado a algo mucho más profundo, como si en esos pasillos antiguos lo aguardara una revelación que aún no podía comprender, pero que ya lo había atrapado por completo. La tormenta no cedía y las piedras de Salamanca parecían empaparse hasta el alma. Alejandro caminaba junto a Javier con el rostro tenso. Cada paso hacia la universidad se sentía como un avance hacia un abismo. El agua corría entre los adoquines, formando espejos temblorosos que reflejaban las torres y las gárgolas, mientras los truenos parecían sacudirle el pecho por dentro. Llegaron finalmente al claustro, y allí el tiempo se detuvo. Alejandro levantó la vista hacia el arco de entrada, la misma estructura que había visto en su sueño, el mismo umbral custodiado por sombras y resonancias invisibles. Se quedó inmóvil, incapaz de dar el paso, como si sus pies hubieran echado raíces en la piedra húmeda. Javier, a su lado, bufó con impaciencia y alzó la voz por encima del aguacero. «Vamos, hombre, ¿qué esperas? Es solo un pasillo. No hay nada místico aquí. La clase empieza en minutos». Pero Alejandro apenas lo escuchaba. Sentía en su piel un frío distinto al de la lluvia, una corriente helada que nacía de la nada y lo abrazaba por completo. No era imaginación, era la misma presencia que había sentido en el sueño, algo que lo retenía con fuerza invisible, como si un muro de aire lo empujara hacia atrás. En su interior resonaba la advertencia: la tormenta no es de agua, sino de destino. Esa frase lo envolvía y se mezclaba con el repique distante de las campanas, hasta convertirse en una certeza imposible de negar. El corazón le golpeaba, con violencia. En su mente se cruzaban pensamientos contradictorios. ¿Sería cobardía detenerse justo allí? ¿O era valentía reconocer que lo inexplicable también tenía un lugar en la vida? No era una simple superstición. Era una verdad oculta que se estaba mostrando en directo, en carne viva, y que lo obligaba a decidir con urgencia. Su transformación ya no dependía de los libros ni de los discursos de sus maestros, sino de escuchar esa intuición profunda que reclamaba ser obedecida. Javier lo tomó del brazo, intentando arrastrarlo hacia adentro. «Alejandro, no seas ridículo. Son historias que te has inventado. Necesitas usar la cabeza». Su tono era tajante, con la frialdad de alguien convencido de que la realidad no admite grietas.
pero Alejandro resistió. El contacto con el umbral lo llenaba de un pavor indescriptible, como si al cruzar esa puerta sellara un destino que no estaba listo para enfrentar. Miró la fachada mojada, los símbolos tallados en la piedra que brillaban con la humedad, y sintió que detrás de ellos había algo más, algo que se ocultaba entre los bastidores de la historia, esperando a ser revelado. No podía entrar, no debía. Respiró hondo, liberó suavemente el brazo de la presión de Javier y dio un paso atrás. «No», dijo con voz baja pero firme, «hoy no entro». El gesto desconcertó a su amigo, que lo miró con una mezcla de furia y burla. ¿De verdad vas a dejar que un mal sueño decida por ti? Estás renunciando a tu responsabilidad. Alejandro no respondió. Se quedó quieto bajo la lluvia, observando cómo el agua caía sobre el arco de la universidad y se deslizaba como lágrimas sobre los relieves de piedra. La tormenta rugía con más fuerza, como si quisiera aplaudir o castigar su decisión, y en lo profundo de su pecho sentía que lo que había hecho no era una renuncia, sino el inicio de un viaje distinto, un viaje hacia revelaciones que aún no comprendía del todo, pero que intuía esenciales. La presión de Javier se desvaneció con un gesto de resignación, mientras se adentraba solo en el claustro. Alejandro permaneció afuera, empapado, paralizado y libre al mismo tiempo, con la certeza de que esa elección marcaría un impacto duradero en su vida. Algo lo había detenido, una fuerza que no podía ver ni explicar, pero que lo había salvado de entrar. Y en ese silencio denso, entre truenos y campanas, comprendió que acababa de cruzar un límite invisible, que la verdadera transformación ya estaba en marcha y que la historia apenas comenzaba a desplegarse ante sus ojos. La lluvia seguía cayendo con una furia incesante, como si el cielo quisiera arrastrar consigo los secretos que guardaban aquellas piedras centenarias. Alejandro permanecía bajo el umbral, empapado, observando cómo Javier desaparecía entre los corredores de la universidad con paso firme, sin volver la vista atrás. El ruido de la tormenta envolvía todo, y aún así había un silencio extraño que parecía pulsar entre las paredes. Alejandro sentía que algo iba a suceder, aunque no podía explicarlo con palabras. Era la tensión que se respira antes de un impacto, esa vibración que anuncia un desenlace inevitable. Apenas habían pasado unos minutos cuando un estruendo desgarrador rompió el aire. Un sonido seco, acompañado de gritos que se elevaron desde el interior del edificio. El suelo vibró bajo los pies de Alejandro y un viento repentino salió del claustro, cargado de polvo y humedad, como si el lugar hubiera exhalado de golpe. Instintivamente dio un paso atrás y alzó la mirada hacia las ventanas de la biblioteca. Allí, entre los relámpagos que iluminaban la fachada, pudo ver cómo parte del techo se desplomaba hacia adentro, arrastrando vigas, tejas y piedras con un estrépito brutal. Los segundos siguientes fueron caóticos. Estudiantes empapados comenzaron a salir corriendo por el patio, algunos llorando, otros con los rostros cubiertos de polvo y sangre. La confusión era total. Alejandro se quedó paralizado, con el corazón latiendo en un ritmo frenético, comprendiendo de golpe la magnitud de lo que había evitado. La biblioteca, el lugar donde él también debía haber estado esa mañana, había cedido bajo la tormenta, convirtiendo un espacio de estudio en un escenario de tragedia. Entre los heridos que evacuaban, reconoció la chaqueta de Javier. Dos compañeros lo sostenían por los brazos, arrastrándolo hacia afuera con dificultad. Tenía la frente abierta y la mirada perdida, y la lluvia mezclaba la sangre con el agua, borrando cualquier intento de distinguir entre una y otra. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La advertencia no había sido un juego de su mente, ni un simple reflejo de la ansiedad. Era real. El monje de alas blancas, con su voz grave y firme, lo había salvado de quedar atrapado en aquel derrumbe. El impacto emocional lo atravesó por completo. Allí,
En medio del caos, entendió que lo inexplicable se había hecho carne frente a sus ojos. No era una coincidencia, había sido un mensaje, una revelación que lo obligaba a replantear cada decisión de su vida. Su mentalidad, hasta entonces dividida entre la lógica y la fe, se tambaleaba ante una verdad oculta que no admitía dudas. Lo que había ocurrido no podía reducirse a superstición, porque la consecuencia estaba allí, tangible, con los cuerpos heridos y la evidencia de que la tormenta había traído algo más que agua. Se acercó a Javier, que apenas podía mantenerse en pie. El amigo lo miró con ojos turbios, incapaz de pronunciar una palabra coherente. Alejandro no dijo nada, pero en su interior se mezclaban sentimientos contradictorios: la compasión por verlo herido y la certeza de que, si hubiera ignorado la advertencia, él también estaría en esa misma situación. Era como si la vida le hubiera mostrado, sin disfraces, los bastidores de un destino que podía haberse sellado de manera distinta. El murmullo de la gente, los gritos de auxilio y el repique lejano de las campanas se entrelazaban con la lluvia, componiendo una sinfonía de tragedia que confirmaba lo que ya sabía. Había sido protegido de algo que lo superaba, y mientras ayudaba a sostener a Javier bajo la tormenta, sintió que lo que había comenzado como un sueño se había convertido en una revelación que transformaría para siempre su forma de mirar la realidad, porque en ese instante comprendió que lo invisible no solo existe, sino que tiene el poder de alterar el curso de la vida con un solo gesto. Y así, empapado, con el corazón acelerado y la mente atrapada entre el miedo y el asombro, Alejandro entendió que aquella mañana no era un final, sino apenas el inicio de un viaje que lo obligaría a descifrar más señales, a escuchar con atención lo que otros preferían ignorar y a descubrir cuál era la verdadera fuerza que lo estaba guiando desde la sombra. Pasaron algunos días antes de que Alejandro pudiera regresar al claustro. Salamanca había recuperado su ritmo habitual. Los estudiantes llenaban las calles con carpetas y paraguas. Las campanas sonaban con la misma solemnidad de siempre, y el bullicio de los cafés volvía a cubrir el murmullo de la tormenta pasada. Pero dentro de él nada era igual. La imagen del derrumbe en la biblioteca y el rostro ensangrentado de Javier lo perseguían en cada pensamiento. El recuerdo del monje de alas blancas no era un simple sueño. Se había convertido en una marca indeleble, un recordatorio de que lo invisible puede irrumpir en la vida cotidiana con un impacto que cambia todo. Ese día decidió volver solo al claustro. El suelo aún conservaba manchas de humedad y las piedras parecían más oscuras bajo la sombra de los arcos. Caminó despacio, escuchando el eco de sus pasos como si cada uno lo acercara de nuevo a esa revelación que lo había salvado. Se detuvo en el mismo umbral donde, en su sueño, el monje le había bloqueado el paso. Cerró los ojos y pudo ver otra vez aquel rostro severo, la mirada firme, las alas extendidas como un muro de luz. No necesitaba imaginarlo, lo sentía presente, como si la escena estuviera inscrita en los bastidores del lugar y pudiera repetirse en cualquier momento. Se arrodilló con respeto, no por costumbre, sino por necesidad. Sus labios articularon una oración sencilla, palabras nacidas desde lo más profundo de su corazón. Agradeció haber sido protegido, agradeció la advertencia, agradeció que la vida le hubiera mostrado una verdad oculta que su razón nunca habría aceptado por sí sola. Y en esa plegaria descubrió que lo importante no era entender cómo había ocurrido, sino asumir que había sido real, porque en esa aceptación se encontraba el inicio de una transformación interior que lo obligaba a mirar todo con nuevos ojos. Mientras permanecía en silencio, una idea se abrió paso con claridad. Si él había recibido una advertencia en sueños, ¿cuántas veces más podrían los ángeles intervenir en la vida de las personas para salvarlas de peligros invisibles?
Esa pregunta lo conmovió. Recordó a su familia en México, a los amigos que había dejado atrás, a cada ser humano que camina sin sospechar que a veces hay fuerzas protegiéndolos desde un plano que no se ve. ¿Y si cada presentimiento extraño, cada voz que susurra en medio de la noche, fuera en realidad una revelación disfrazada de sueño? La reflexión lo envolvía con una intensidad serena. No se trataba de superstición ni de credulidad ingenua. Era la constatación de que la vida guarda misterios que se manifiestan en los momentos más inesperados. Tal vez esos sueños, que muchos descartan como fantasías, sean en realidad mensajes enviados para guiar decisiones cruciales, para evitar tragedias que nunca conoceremos porque fueron detenidas antes de ocurrir. Y tal vez, pensaba Alejandro, lo más importante no sea cuestionar su origen, sino aprender a escucharlos con humildad. Abrió los ojos y levantó la mirada hacia los arcos del claustro. La luz del atardecer se filtraba entre las columnas, tiñendo de oro el silencio solemne del lugar. Alejandro sintió paz, una paz distinta a cualquier otra que hubiera experimentado antes. No era la calma de quien encuentra todas las respuestas, sino la serenidad de aceptar que hay revelaciones que llegan cuando menos se esperan y que pueden convertirse en la clave para transformar nuestra manera de vivir. El eco de esa experiencia seguía latiendo en su interior, y en esa mezcla de gratitud, asombro y duda, Alejandro comprendió que lo que había ocurrido no terminaba allí, porque esa voz que lo había salvado seguía presente, esperando el momento de guiarlo de nuevo en el viaje que apenas había comenzado. Alejandro nunca volvió a dudar de las señales divinas. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que un sueño, una intuición o una voz interior te salvó de algo que no podías ver? Tal vez estas experiencias, que parecen tan fugaces, esconden revelaciones más profundas de lo que imaginamos. Sería hermoso leer tu experiencia en los comentarios, porque lo que compartes puede ser justo lo que otra persona necesita. Y si has llegado hasta aquí, deja escrito: estoy contigo hasta el final, o este mensaje era para mí. Así sabré que esta historia resonó en ti de una manera especial. Tu presencia aquí le da sentido a este canal. Cada me gusta que dejas ayuda a que este mensaje llegue más lejos, a que más personas puedan detenerse un momento en medio de sus rutinas y abrirse a reflexiones como esta. Y si lo que escuchaste hoy despertó algo en ti, suscribirte es la mejor forma de seguir acompañándonos en este viaje, de no perderte las próximas historias que también pueden tocarte el corazón. Recuerda, los ángeles siempre caminan a nuestro lado, incluso en la oscuridad. Y hay un vídeo aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo allí.